Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 25 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El secreto de la coherencia espiritual y nuestra cita la encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, qué maravilla es ver cómo tus siervos van caminando hacia la madurez que vemos en especialmente los apóstoles a quien tú escogiste para escribir inclusive tus buenas noticias para todo creyente que finalmente encontraría tus cartas de amor en la Escritura. Señor, ayúdanos a caminar hacia la coherencia espiritual, a buscar realmente tener todo fundamentado y basado en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender el Evangelio y a entender las implicaciones del Evangelio. Todo esto te lo rogamos en el nombre único y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como siempre empezamos con nuestro devocional recordando que el autor y inclusive los que editaron el material, incluyendo a su esposa, tuvieron como fin el poder ayudar a las personas, a los creyentes, a caminar hacia la madurez, hacia poder identificarnos como un discípulo maduro de nuestro Señor. ¿Okay? Así que la audiencia es esa misma, ¿verdad? Y por eso que nosotros utilizamos este material para poder tener un tiempo devocional que nos ayude a ser honestas con el Señor, con nosotros mismos, con nosotras mismas, e inclusive con las personas que nos rodean, y que podamos realmente ver un crecimiento de parte del Señor en nuestras vidas. Así que siendo este el fin, usamos este devocional, este material, ¿ok? Así que empezamos. Cuando hace poco que alguien ha nacido de nuevo, sus actitudes parecen incoherentes debido a que sus emociones no guardan relación con su entorno exterior ni las circunstancias corrientes de su vida. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos pasado por nuestra infancia espiritual, reconocemos que muchas veces las cosas que fuimos creyendo no se veían necesariamente testificadas en nuestras acciones. Había lamentablemente inconsistencias entre lo que decíamos que creíamos y nuestro comportamiento. Y esto, se debía también a la falta de madurez que va a tener un nuevo creyente. Pero esto debería quedar atrás. Esto no debería ser, una súper larga temporada de la cual no podemos salir. Debemos caminar y anhelar vivir en una coherencia espiritual. Entonces, continuemos para ver qué más nos dice el hermano en cuanto a este tema tan importante. Dice, el apóstol Pablo disfrutaba en su vida de una coherencia subyacente intensa y uniforme. Ello le permitía dejar que las circunstancias de su vida externa, que las circunstancias de su vida externa cambiaran, como sucede en todas nuestras vidas, ¿no? Pero sin que le produjera ninguna angustia interna, porque estaba arraigado y cimentado en Dios. Imagínense, él podía reconocer y vivir en medio de circunstancias que cambiaban de minuto a minuto, de hora a hora, como puede y suele suceder en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo,
él no se sentía movido, vamos a decir, internamente, no caía en angustia porque estaba gobernado internamente por quién era su Dios, ¿verdad? La revelación que había tenido del mismo Señor Jesús. Entonces dice, la mayoría de nosotros somos incoherentes espiritualmente porque estamos obsesionados más bien en ser coherentes en las cosas externas. Entonces, nos cuidamos. Inclusive, externamente no queremos que nadie piense mal de nosotros. Ahí es donde, no, sí, porque yo soy una mujer muy sabia, yo soy una mujer muy inteligente, muy cauta. O sea, nos preocupamos por mantener una coherencia externa, sin embargo, por dentro, por lo interno, es donde tenemos un desastre y estamos para aquí, para allá, para allá, para aquí, para arriba, para abajo, porque no tenemos, como dice aquí el hermano, una coherencia más bien espiritual. Ahora recordemos que Él nos está tratando de dar el secreto para poder llegar a este punto y vivir en una manera constante, que esté dando un testimonio constante a pesar de las cosas que nos rodean. Dice, en lo que a las cosas externas se refiere. Bueno, hablando de Pablo. Sigo más bien adelante. Pablo vive en un sótano, ¿ok? Mientras sus críticos vivían en un plano superior, ¿no? O sea, en cuanto a las cosas externas, digamos, las comodidades del mundo, de pronto el tipo de trabajo que tenía o su ministerio, sí, parecía por afuera que el hombre no podía poner un pie delante del otro. O sea, un día estaba hablando en las sinagogas y al día siguiente estaba que lo estaban botando de algún lugar. Ahora, externamente pareciera que no le iba muy bien, que otras personas pues estaban como más exitosos que él, pero realmente vamos a ver claramente que Pablo tenía algo que todos desearíamos tener, ¿verdad? Porque la coherencia de Pablo estaba en lo más profundo, estaba en lo fundamental, ¿verdad? Si tú observas su vida, inclusive a través del registro bíblico, nos vamos a dar cuenta de que después del encuentro con Jesucristo en camino a Damasco, ¿verdad? Él jamás fue el mismo hombre. No había ninguna inconsistencia. No era como el Saulo y Pablo. O sea, Dios nunca tuvo que volverlo a llamar Saulo, como en algunos casos tuvo que volver a hablar a Jacob, le tuvo que volver a decir Jacob, a pesar de que ya le había cambiado su nombre a Israel. Pero con Pablo no fue así, ¿verdad? Desde que el Señor alcanzó a Saulo de Tarsis, jamás Dios tuvo que referirse a él como Saulo, porque él vivió como Pablo, en una coherencia espiritual. Y ahorita nos va a explicar un poquito más y de la manera que pues nosotros deberíamos anhelar poder ser. Dice, la base, aquí va el consejo, de la coherencia era la agonía de Dios en la redención del mundo, esto es, en la cruz de Cristo, ¿verdad? Esta era la base de su coherencia. Todo partía de esta realidad. Nada partía de ninguna otra realidad, digamos, de su tradición judaica, por ejemplo, o de las leyes, de su conocimiento de las leyes de Moisés, o del hecho de que él venía de la tribu de Benjamín, o que era un judío, nada. O sea, toda su seguridad y su base venía exclusivamente de lo que Dios encarnado había hecho en la cruz del Calvario. Dice, reafírmate, dice nuestro hermano, en tus postulados. Regresa al fundamento de la cruz de Cristo. Hermanas, no podemos en ningún momento
basar ninguna parte de nuestra vida en nada más que no sea la cruz del Calvario, la roca de nuestra salvación, Cristo crucificado, resucitado. Entonces dice que debemos eliminar toda creencia que no esté basada sobre la cruz, ¿verdad? En la historia secular, la cruz es un incidente insignificante y sin importancia, ¿verdad? Inclusive hay muchas personas religiosas que la cruz es como algo que el Señor hizo por ellos, que quedó atrás, y ahora pues la bendición está por delante. A mí, Señor, bendíceme, Señor, te estoy obedeciendo, mira lo que estoy haciendo, me tienes que bendecir porque mira, yo te estoy sirviendo, ¿verdad? Y eso no es tener nuestra expectativa o todo basada en la cruz del Calvario, dice. Pero desde la perspectiva bíblica, hablando de la cruz del Calvario, es de mayor trascendencia que todos los imperios del mundo. No hay nada más grande de lo que Dios hizo en la cruz, donde Él clavó en el madero la deuda del pecador, donde Cristo con su obra perfecta satisfizo la ira de Dios que debería haber caído sobre todo pecador y que caerá sobre muchos pecadores por haber rechazado la obra perfecta de Cristo Jesús en su lugar en la cruz del Calvario. Entonces, si en nuestra predicación, cuando compartimos el Evangelio con otras personas, en todo el sentido de la palabra, nos apartamos del énfasis en la tragedia de Dios en la cruz, en el costo para el Padre de entregar a su Hijo, en el costo del Hijo de recibir la ira del Padre que nos correspondía a nosotros. Hermanas, si esta no es la base de toda nuestra creencia, de la base de todas nuestras decisiones y compromisos y sacrificios, pues ciertamente no vamos a vivir una vida coherente, ¿no? Entonces, dice, si en nuestra predicación nos apartamos del énfasis en la tragedia de Dios en la cruz, nuestro mensaje no producirá nada, ni en nosotros ni en otros. Puede que resulte ameno e interesante, pero ciertamente carecerá de lo que más necesitamos, que es poder para cambiar y poder para seguir adelante en esta tierra, haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice, no obstante, cuando predicamos la cruz, la energía divina se libera. Es decir, cuando nosotros, siendo fieles al mensaje del Evangelio de Dios, que sabemos que es el único mensaje que tiene poder de salvar, de poder de sanar y poder de llevarnos en perseverancia hasta el final, entonces ahí es cuando veremos la gracia de Dios, este poder divino que Dios ha limitado por su voluntad a este mensaje que eleva a su Hijo a la diestra del Padre. Entonces dice, agradó a Dios salvar a creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Lo creeremos? Y es la predicación del Evangelio, no es la predicación de nuestro versículo favorito, no es de la predicación de nuestro testimonio o de los beneficios que vas a recibir por seguir a Cristo. No, hermanas. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bueno, Dios nos ayude a confiar realmente en Él y a ser mujeres que buscan tener una vida coherente espiritual, que tengamos coherencia espiritual. Y el secreto no es un secreto para aquellos que tienen oídos para oír, porque el Señor nos ha dicho, todo se basa en el sacrificio sustitutivo expiatorio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, confirmado por su resurrección física el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Entonces, todos los que creemos seremos salvos. Bueno, gracias por haber compartido este día 25 de noviembre conmigo el devocional. Espero poder compartir el de mañana también contigo. Dios te bendiga.